Aquí seguimos con más contenido en República de la Verdad. A mí me encanta estar cerca de los jóvenes y sobre todo los jóvenes, señores, que son ejemplo de la sociedad. Jóvenes que leen, que se preparan y que además ya son analistas, investigadores, directores de una unidad, como por ejemplo lo es Vladimir Rosó. Rosón. Él es director de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y justamente ya pasó todo este proceso electoral, pero debemos hacer análisis. ¿Qué falló? ¿Qué pasó? ¿Qué futuro le esperan a los partidos políticos? Así que, Vladimir, te agradezco mucho que hayas sacado de tu tiempo para compartir de tus conocimientos con los televidentes de República de la Verdad. Bueno, para mí un honor, Patricia, y de verdad que estamos aquí disponibles para que debatamos todo lo que ustedes entiendan pertinente. Ustedes verán, ustedes lo ven ahí jovencito. Dejen que ustedes comiencen a escuchar este muchacho bien preparado. Vladimir, mira, el PRM se alzó con la voluntad del pueblo. Así es. Luis Abinader será el próximo, o ya es el próximo presidente, pero será juramentado a partir de agosto. 16 años, Partido de la Liberación Dominicana en el poder. PRD, Partido Revolucionario Dominicano, que prácticamente sale del escenario. Correcto. PRSC, así es también. Igualmente sufre o atraviesa el mismo camino. La Fuerza del Pueblo resurge. Yo quiero, por favor, que tú hagas un análisis dentro de tus conocimientos. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué se dan todas estas cosas que está viviendo el sistema político electoral de la República Dominicana? Así es, Patricia. Yo creo que una pregunta muy importante, sobre todo para que entremos en el contexto, ¿no? De cómo llegamos a claro. aquí. Yo pienso que el elemento clave, el punto de inflexión viene con las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Desde el 6 de octubre. Desde el 6 de octubre comienza lo que es la recomposición del escenario político o los elementos para que se dé lo que hoy ha pasado. Las primeras del PLD, que como todos sabemos fueron el producto, ¿no? Dieron como resultado la división del partido y que evidentemente la creación de la Fuerza del Pueblo y a la que tú hacías alusión. En el PLD en ese momento comienza lo que es una especie de búsqueda o la instalación de un candidato que a todas luces aparentaba ser desde el punto de vista político no el más idóneo. Si tú lo pones al lado de un Francisco Domínguez Brito, exacto, Reinaldo Pared Pérez, sí, Carlos Amparo, o sea, todos tenían un perfil, ¿no?, que presentaba, si se quiere, mayor sapiencia, mayor conocimiento a nivel de lo que era la política, sobre todo porque ya habían ocupado varios cargos, tenían muchos años en el gobierno, ¿no? Entonces, políticamente, Gonzalo Castillo no representaba ser la mejor opción, pero se decanta por él, el presidente Danilo Medina concretamente, y es elegido como el ganador de esas primarias, y a partir de ahí entonces comienza lo que es esa carrera política del PLD con la cara de Gonzalo Castillo al frente. A raíz de esto vienen una serie de elementos que realmente tienen que ver con que el PLD no logra poder que su candidato, si se quiere, prenda, como se dice popularmente, sí, y el PRM también comienza a ganarse ese terreno, que ya venía ganándose como partido opositor, pero que evidentemente esta división es la que hace que ellos se asienten como la fuerza política a ganar las elecciones, desde ese momento. Desde el 20 de octubre, que fue cuando Leonel Fernández sale del PLD. Desde ese momento, porque es evidente y no podemos negar aquí, o sea, nadie podría ser tan, digamos, mezquino, ¿no?, de decir que si el PLD unido con Leonel Fernández como candidato, la historia hubiese sido otra. Yo honestamente, cuando hago el análisis, las proyecciones que veíamos, los números daban para que Leonel Fernández ganara las elecciones. Probablemente no iba a ganar tan ampliamente, exacto, con una diferencia tan holgada, pero con el gobierno detrás, el PLD unido y él como candidato, se proyectaba ser el ganador de las elecciones de este 2020. Por tanto, el PRM gana todo ese terreno. La escisión dentro del PLD deja otras grietas a nivel dirigencial y de base, no solamente la que vimos hacia arriba, que se mostró unida a la cúpula, sino que también a nivel dirigencial había cierto malestar con el manejo de la cúpula en el partido. Y eso es algo que Leonel Fernández capta muy bien y se lleva, o esta gente viene directamente a la Fuerza del Pueblo, y todo eso viene también a incidir en ventajas para el PRM. Llegados los últimos días, se dan los problemas con el tema de las elecciones de febrero, que todo el dardo le pasa a la Junta y al gobierno. Sí, al PLD. Pagó las consecuencias. PLD pagó las consecuencias. Independientemente de todo, la gente identificó al PLD como el culpable. El responsable, el saboteador, quería violentar la voluntad popular, quieren quedar a la mala. Todo eso, acuérdate las manifestaciones en la Plaza de la Bandera, que fue muy curioso que cuando iba gente del PLD les vociferaban en contra, los intentaban excluir. O sea, todo eso te cimentó el tema de que el PLD era el culpable. Entonces,
ese elemento luego se suma a que ya todo el desgaste que traía el gobierno, todo lo que venía presentando el PLD como una propuesta que quizás no se había regenerado, no se había renovado totalmente, a pesar de que ellos hablaban de caras nuevas, pero detrás tú tenías todo un grupo de personas que tenían en el gobierno 20 años. Entonces tú dices, no vendieron realmente la idea de que habían caras nuevas porque solamente presentaron un candidato. Pero cuando tuviese el equipo detrás del candidato... Era el mismo... Era el mismo partido, sí, la misma cúpula sí, que había dirigido ese partido y había estado dirigiendo este país en los últimos 16 años. Entonces, llegamos a mayo con el tema del coronavirus. Sí. Abinader, el PRM, un poco reacio a la posposición de las elecciones porque iban a ganar cómodamente en mayo. Por lo que había pasado en febrero. Estaba reciente, Estaba ahí mismo. muy reciente. La gente lo tenía fresco en la cabeza. Totalmente, así es. Entonces, eran ganadores a ese momento ya por esa estela de cosas que traía el PLD. Ellos, naturalmente tienen que aceptar la posposición y nos vamos a mayo. ¿Qué pasa ya llegado mayo? Lo que sucede es muy simple. Mucha gente decía, primera vuelta, segunda vuelta, pero ya nadie hablaba de un triunfo del PLD. Ya estaba instalado en la memoria de la gente de que el PRM iba a ser el principal partido de más votos. Mucho revuelo, tú recordarás cuando salieron las 3 encuestas principales. Uy, sí. Greenberg, McPen y Gallup. Y Gallup diciendo que Abinader, incluso en Gallup y en McPen, que estaba por encima del 50%. Sí. Eso creó mucha animadversión. De hecho, en el PLD, comunicadores, digamos, propios no de esa corriente, dijeron que ellos habían pagado el PLD otras encuestas internas y que Gallup les había dicho otra cosa. Hasta ese punto se llegó. Hasta ese punto llegó. Entonces, claro, todo eso, a pesar de que había instalado en la gente todo una serie de que supo vender muy bien el PRM, el cambio. Ya la gente no solo salió a votar a la calle porque Luis Abinader era el mejor candidato, sino porque era el que podía ganar y el que podía hacer que cambiara, que saliera el PLD del gobierno. Y realmente eso ocurrió. Y te digo algo, Patricia, eso se extrapoló no solamente al tema de Abinader, sino a nivel senatorial, a nivel diputacional. Ese sentido de cambio fue el que se instaló en la gente para determinar que al día de hoy el PRM controle o controlará el Congreso, tiene la mayoría de los municipios y también va a controlar el Ejecutivo. Y el PLD, señores, de tener 28 senadurías, va a pasar a tener 5. Y ojo, de los 5 se habla que hay 3 que son acólitos de Leonel Fernández. Que responden exactamente, a la fuerza del pueblo. Exactamente. Entonces se puede decir que en términos reales el PLD va a tener 2 senadurías. Lo cual es de tener 28 a tener 2 es algo terrible. Sí. En el caso municipal pasó lo mismo. El presidente Medina en unas declaraciones decía, no, es que fue 44 punto algo. Sí, 44, que fue alguito. Fue poco, pero perdieron 41 municipios. Y de los más importantes. De los más importantes. Lo mismo pasa con las senatoriales. Perdieron todo, ¿no? Pero resalta el caso del Distrito Nacional, resalta el caso también de Santiago, de la provincia, resalta el caso de provincias como San Cristóbal, que son muy importantes, La Vega, todas, hay 4 o 5 provincias que representan el 70% del electorado. Todas las ganó la oposición. Por tanto, el PLD al día de hoy ha perdido el Ejecutivo, el Congresual y el Municipal. Uy, Dios santo. Entonces, esto es un recuento interesante. Quisiera saber el papel jugado por el Partido Revolucionario Dominicano, aliado al gobierno, el papel jugado del PRCC, aliado a la Fuerza del Pueblo. Correcto. Que esto es un punto interesante, porque a pesar de que iban aliados y que estaba en la casilla número 3, quien se convierte en una fuerza, en una tercera fuerza, es la Fuerza del Pueblo, que estaba en la casilla 18. Así es. ¿Por qué razón? Si siempre dicen, no, es que lo importante es estar arriba, porque la gente lo primero que ve es esa. Sí. La gente fue a buscar la casilla 18. Esto se debió a una estrategia, a una educación. ¿Qué pasó? Que la gente no votó, no marcó la cara de Leonel en la casilla 3. Y así se hubiese fortalecido el Partido Reformista. Y entonces ocurrió todo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo tú analizas eso? Fíjate, Patricia, yo pienso que fundamentalmente la Fuerza del Pueblo como marca representó una casa para todos esos acólitos de Leonel Fernández que habían venido. Y en ellos estaba la idea, ¿no?, de que tenemos que fortalecer nuestra marca, nuestro partido. Okay. ¿No? Una base dirigencial también importante que se dedicó a decir, señores, estamos todos aliados, vamos en tantas casillas, pero la nuestra es la número 18. Porque acuérdate, Patricia, que hay un elemento importante aquí. Si la gente no vota en la casilla 18, la Fuerza del Pueblo no se puede convertir en partido mayoritario.
De hecho, al día de ayer hay una gran discusión porque se decía que los votos no le daban en los 3 niveles para llegar al 5%, pero ya han dicho dirigentes de la Fuerza del Pueblo que claro, hay que contar, hay votos que no les han contado todavía a nivel diputacional que faltan y que sí podrán llegar. De todas maneras, el elemento aquí es que el voto en el 18 venía por eso, porque el partido como tal había que hacerlo un partido mayoritario. Sí. Si la gente votaba en el 3 y no votaba en el 18, la Fuerza del Pueblo no iba a poder lograr llegar a ese 5%. Entonces, de ahí vino eso y evidentemente, o lamentablemente, un poco en detrimento de lo que le pudiera pasar al PRCC, pero es evidente que la gente buscó votar para fortalecer la marca y para hacer la Fuerza del Pueblo como un partido mayoritario. Entonces, ¿el PRD en este caso? El PRD jugó su papel, ¿no? Como aliado al gobierno y sobre todo cuidando una cuota dentro del gobierno, ya que controlan Cancillería, el Ministerio de la Mujer. Hasta yo quisiera cuidarla, ¿viste? No por nada. No, son unos cargos importantes, ¿no? Acá, ¿en dólares? El IDAC, sí, no, por supuesto. Entonces, ellos jugaron su rol, ¿no? Apoyaron a muchos candidatos, sobre todo del PLD, y también lo que hicieron fue que intentaron fortalecer la candidatura de Gonzalo Castillo, endosándole su apoyo en muchas actividades. Y ahí se mezcló el tema, ¿no?, del apoyo de los recursos del Estado y demás. Pero, si bien es cierto, el PRD yo pienso que jugó su rol, lamentablemente, al igual que el PRCC, no va a lograr aparentemente llegar y ambos dejarán de ser partidos mayoritarios. Pero a mí lo que me llama la atención es que antes esos eran los partidos de masas. Así es. ¿Cómo, así es. ¿Cómo en esta segunda década del siglo XXI esto ocurre? Sí. O sea, ya se agotó su periodo de vida. ¿Qué futuro les espera? Eso es una gran pregunta, Patricia. Cuando tú ves la historia y tú ves, por ejemplo, desde el 1978 hasta la actualidad, cuando tú ves las elecciones, cómo eran ganadas ampliamente y periodos seguidos, tanto del PRCC como del PRD en su día, pareciera lo del día de hoy algo increíble, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando tú ves lo que ha pasado y tú ves las situaciones que están entrando, sobre todo de divisiones, el PRCC se ha dividido más de 10 veces. El PRD más de 7. Sí. Entonces, claro, entre división y división se va perdiendo militancia, se va perdiendo dirigencia y el partido lo van reduciendo. O sea, cuando tú ves que entre el PRD y entre el PRCC han salido más de 10 partidos, tú te das cuenta que cada partido de esos, por pequeño que sea, cumple una pequeña cuota que se les retira a esos partidos. Pero además de eso, lo clave que ha ocurrido es la falta de liderazgo. Ya no existe Peña Gómez, ya no existe Balaguer. Exacto. Y no ha surgido un líder, como en el caso de Leonel Fernández, o hasta Danilo Medina, pudiéramos decir, a lo interno del PRD o el PRCC, exacto, que pueda hacer que vuelvan a resurgir esos partidos. O que esa militancia dura, que el PRD, la militancia más dura la ha tenido el PRD a través de la historia. Sí. Sin embargo, no han surgido esos líderes. Hay que ver si ahora Luis Abinader, del lado del PRM, puede lograr eso con una gran militancia del PRD que ha traído y puede erigirse como ese líder y crear otro partido, si se quiere, que pueda durar varios años en el poder, que pueda ser un partido fuerte. Pero yo pienso que la clave ha estado ahí. Las divisiones por conflictos y sobre todo el tema de la falta de liderazgos. Sí, ya para concluir, que tengo a Wilson aquí diciéndome que debemos hacer la pausa, los sistemas electorales o el sistema electoral de la República Dominicana, fortalecido, debilitado, ¿cómo queda? Yo pienso que fortalecido. Ahora tenemos 3 partidos fuertes. Hasta el 2006 tenemos 2, PRD, PRM, PLD, y las diferencias eran muy amplias. Fíjate cómo ampliamente le ganó en el 16. Ahora tenemos 3 partidos que es verdad, el PRM ganó ampliamente, pero como va a quedar las cosas en la Cámara de Diputados, la diferencia de fuerzas, cómo se manejó el proceso, yo pienso que va a ser fortalecido y sobre todo por eso, porque ahora habrán 3 fuerzas políticas y a medida que hay más fuerzas políticas, si bien es cierto esto puede representar caos en algún momento, también representa la mayor cantidad de intereses a defender en los medios. Vladimir, yo me quedé con ganas de más, pero debo despedirte. Pero yo quisiera que tú regreses porque se aprende, se hace un recuento de la historia y cuando uno lo escucha de una persona joven, eso uno se queda, oh, wow. De verdad que te felicito y me alegra mucho que estés acá. Vladimir Rosón, coordinador de la Unidad de Partidos Políticos y Sistemas Electorales de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Ha leído mucho ese muchacho, Dios bendiga. Así que te agradezco mucho que estés acá. Y se quedan varias preguntas, pero el tiempo en televisión siempre es cruel, así que debo despedirte y invitaré a ustedes que se queden ahí con nosotros, que regresamos ya con unos minutitos en esta recta final de República de la Verdad. Ven, así. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Patricia, un placer.